MC Radio Online, MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online, MC Radio. Gracias por estar. Cristina, con su nuevo compañero Manu Garzón, nos dará paso a esta entrevista. Fue el primer single de su álbum El arte de amar. Resucítame. Pecado no soy, como mujer yo te quiero. Lloro al perder en mi cruz lo que deseo. Ojos de mujer, lágrimas de fe, saben que en tu amor reviviré. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Bebo la sal que humedece tu pecho. Ahoga mi sed con la yema de tus dedos. Ojos de mujer, lágrimas de fe, saben que en tu amor reviviré. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Pierde sentido este cielo. Quiero quemarme contigo en este infierno. Ojos de mujer, lágrimas de fe, saben que en tu amor reviviré. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame. Con la música de Amistades Peligrosas y este Resucítame, nos vamos ya a escuchar la entrevista con Cristina del Valle y su conferencia, La cultura en la lucha contra la violencia y por la igualdad. Cada vez que alguien baja contenidos culturales sin pagar o sin permiso de sus creadores, colabora en la desaparición de muchos puestos de trabajo. Gente con nombre y apellidos y con vidas como la tuya. No es solo la industria, son personas concretas que pierden su empleo directa o indirectamente. Todos somos responsables de esas pérdidas. Nada es gratis. Siempre hay alguien que lo paga. Crea cultura. Cristina del Valle, gracias por estar con nosotros en MC Radio. En unos minutos vas a dar una charla llamada La cultura en la lucha contra la violencia y por la igualdad. ¿No es triste estar en el siglo XXI teniendo que hablar todavía de igualdad? Pues mira, esa es la reflexión típica siempre que a lo largo de todos estos años me hago no solo a mí misma, sino a muchas compañeras que coincidimos en la carretera o que coincidimos recorriendo, ¿no? Este país. Y efectivamente, no solo es muy duro asumir que tenemos que seguir hablando de esto, que sigue siendo un problema de Estado, que es un problema de una gravedad extrema, que es la primera causa de muerte en mujeres por encima de los accidentes de tráfico, de cualquier enfermedad, etcétera, etcétera.
sino que además lo triste es darte cuenta que siempre estamos en el mismo punto. Es decir, parece que cuando inicias o cuando vas a dar una conferencia o a compartir experiencias, dices, bueno, vamos a hacer un análisis de cómo está la situación, en qué hemos avanzado, y te das cuenta que todavía falta un larguísimo camino, primero para que las mujeres detecten también en sus vidas lo que es ya no la violencia explícita, sino la violencia psicológica, los micromachismos o microviolencias que define el experto Luis Bonino, que eso ya es un elemento complejo y complicado que están reproduciendo además nuestras jóvenes, y lo estamos viendo en esa reproducción del modelo por no saber leer esas señales. Y eso es el dato más preocupante. ¿Qué ocurre en nuestra cultura amorosa? ¿Qué ocurre en nuestros espacios de socialización que en el siglo XXI siguen estando impregnados de todo un escenario y un decorado absolutamente machista, patriarcal y sexista, ¿no? Y creo que todo ese velo que cubre la cultura social, especialmente la cultura amorosa de las mujeres, todavía sigue siendo un velo rígido y duro que no logramos desterrar de nuestras vidas. Tú llevas muchos años luchando por la igualdad a través de la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género. ¿No desmoraliza un poco ver cómo los últimos gobiernos y la judicatura en general hacen tan poco por eliminar esta lacra? Bueno, yo creo que los gobiernos son uno de los espacios, pero creo que yo hablaría más en global de los hombres como grupo social, ¿no? Hay una realidad que tiene que ver con la voluntad. Es decir, igual que cuando hablamos de que hay que tener voluntad política para plantear, para dotar de presupuesto o para poner como prioridad determinadas cuestiones, pues lo mismo sucede en la sociedad y lo mismo sucede en los hombres. Este es un problema de voluntad y es un problema de privilegios. Quien nace con privilegios, decía Luis Bonino, el experto, que los hombres llegan al mundo con un carné VIP que les concede y les confiere el acceso a todos los espacios. Nosotras, para llegar a esos espacios, tenemos que luchar, desgastarnos, agotarnos física y psicológicamente, ¿no? Y esos privilegios y ese carnet VIP, muchos hombres no están dispuestos a soltarlo. Por eso las resistencias. Esto no avanza porque no se quiere que avance. ¿Por qué? Porque los hombres incorporan que la conquista de las mujeres es algo negativo para ellos, es algo en lo que van a perder. Y modificar eso y modificar toda una conducta, una forma de entender y de querer relacionarse con las mujeres es complejo, porque además está avalado por toda la sociedad, ¿no? Y en esa desigualdad y en esa forma desigual de mirarnos y en esa forma desigual de vivir, de participar públicamente, se asienta la violencia. Lo comentabas tú antes, según los últimos estudios publicados, la gente muy joven, adolescentes, etcétera, está tristemente retomando actitudes machistas y de violencia que parecen de décadas pasadas. Ahí puede estar la clave en la educación que reciben. Sí, sin duda. Por eso yo hablaba de cultura como algo ligado a la educación, no como un elemento independiente de la educación. Totalmente. La única manera, creo que hay que trabajar en dos campos ahora mismo fundamentales: la prevención, porque es vital, es decir, para acabar con un problema estructural y de base como es la violencia contra las mujeres. Hay que trabajar toda la base cultural, que empieza evidentemente por trasladar ese modelo cultural diferente, igualitario, respetuoso y de resolución pacífica de los conflictos a los espacios de socialización. Y por supuesto los hogares, las escuelas, los medios de comunicación son espacios fundamentales, ¿no? La educación tiene que estar impregnada y transversalizada por la perspectiva de género, por esa mirada al mundo que describa y detecte y analice cuál es la situación de las mujeres en el mundo. Y ponga el foco en aquellas cuestiones y en aquellos modelos igualitarios en los que tienen que ser educados nuestros hijos e hijas, ¿no? Y deconstruir todo un modelo en el que se ha basado la creación de estereotipos, la creación de modelos que han dañado profundamente las relaciones entre los hombres y las mujeres, pero especialmente que han sufrido las mujeres, ¿no? Recientemente hemos podido ver cómo en la entrega de los Oscar varias actrices reivindicaban la igualdad de salario con sus compañeros varones, una cosa muy, muy curiosa. Los informativos hemos podido ver estos días también una plataforma de mujeres del puerto de Valencia que reivindicaban el poder ser estibadoras en el puerto y tampoco se lo permitían. ¿Por qué sigue habiendo esta discriminación social y laboral hacia la mujer? Pues porque todavía, lo que decimos, la sociedad se resiste y los hombres, hay muchos guetos masculinos donde las mujeres no tienen acceso históricamente, donde se les ha prohibido, ¿no? Pero yo creo que el mayor gueto ha sido precisamente el patriarcado, que es todo un modelo social, político y económico
que se ha construido históricamente a lo largo de todos estos siglos y donde las mujeres han estado apartadas, evidentemente. Entonces hay esa resistencia precisamente por esa mirada hacia la otra, hacia la mujer como un ser no igual. Es que lo grave es que cuando yo estoy no permitiendo, estoy bloqueando el acceso o la realización de los derechos de un ser humano en función del sexo, eso es un delito. Es decir, estamos hablando de la violación de los derechos humanos. Yo tengo el derecho a desarrollarme, a trabajar profesionalmente, a cobrar lo mismo. Cada vez que yo, cuando quiero ejercer mis derechos, no lo puedo hacer, es una violación de ese derecho humano. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres y la discriminación tiene que moverse en el campo de la violación de los derechos humanos. Cambiando de tema, porque estoy seguro que nos vas a aclarar muchas cuestiones sobre este tema en la conferencia. Cuéntanos cómo está tu carrera musical actualmente. Parece ser que comenzarás una gira en breve con tu compañero, con Manu Garzón, en Amistades Peligrosas. Sí, bueno, ya estamos, hemos empezado este invierno ahí. Yo creo que estamos, bueno, pues toda la gente de la música viviendo momentos muy difíciles, como lo está viviendo toda la sociedad de este país. Pero creo que también para los artistas es un momento para la aportación de ideas, para la autogestión, para crear modelos nuevos, para tener un contacto mucho más directo con el público, para replantearte otro modelo de interacción, otros espacios donde actuar. Nosotros estamos haciendo una gira de invierno por teatros, en salas pequeñas, y para mí es una de las experiencias vitales más hermosas, porque es donde realmente el artista se mide con su público, donde de verdad no hay una mediación entre el público y tú, ¿no? Hay una línea directa. Estamos hablando también actuaciones también en Latinoamérica, también en otros países, y bueno, y estoy también compatibilizándolo en este mes de marzo con el proyecto de Señoritas on Fire, que es un proyecto que se creó para agrupar a todas las mujeres autoras y compositoras, y ahora el día 6 estamos actuando en la Nucía también. Y bueno, intentando compartir experiencias y dar conferencias en aquellos lugares donde se me pide y donde todavía, como tú muy bien decías al principio de esta entrevista, es necesaria precisamente la experiencia, el compartir la experiencia común, desde la experiencia que puedo tener yo como artista, como persona que ha conocido otras realidades internacionales, desde la formación personal y el trabajo con las ONGs, como con otras organizaciones o mujeres que están trabajando en esta realidad. Por si alguien no lo tiene claro, Cristina, Amistades Peligrosas es Cristina del Valle. Y solo tú puedes utilizar ese nombre profesional, sí, ¿no? Sí, en Hay España que dejarlo sí. muy claro porque... Sí, porque después de los últimos acontecimientos... Últimamente, supongo que habéis tenido hasta muchas llamadas diciendo ¿Muchas? ¿Estás detenida? ¿Te ha pasado algo? Tres días. Gracias, Cristina, no te voy a entretener más porque hay que entrar a la conferencia. Te deseamos mucha fuerza para seguir luchando por la igualdad y contra la violencia de género, y mucha suerte en tu carrera musical. Un placer enorme, muchas gracias. Nos vamos a escuchar esta conferencia de Cristina del Valle llamada La cultura en la lucha contra la violencia y por la igualdad. Muchísimas gracias a mucha gente, a toda la gente que ha hecho posible que esté hoy aquí, pero especialmente a una persona con la que llevamos años y años encontrándonos en el camino en diferentes lugares, otra mujer luchadora también, que fue, y comentábamos ahora a puerta cerrada, la primera concejala de igualdad en Miranda de Ebro. A ti, Mónica San Juan, muchísimas gracias, un placer y un honor estar aquí y compartir este día juntas. Y hoy conversábamos cuando llegaba a este hermoso lugar y a esta tierra que siento muy mía también, porque como asturiana que soy, pues lógicamente me unen muchas cosas, muchos sentimientos y muchas formas de ver y de estar también en el mundo. Decir que hoy conversábamos de cuánto tiempo, cuántas charlas y cuántos años de lucha y de trabajo necesitamos las mujeres, las organizaciones civiles, las mujeres dentro de los partidos, para acabar con esta lacra social, ¿no? Llevamos años y años y años quienes estamos en esta lucha, hablando de lo mismo, contando lo mismo, recorriendo muchos rincones de este país y reflexionando juntas, mayoritariamente con las mujeres, ¿no? ¿Qué sucede a esta sociedad enferma? ¿Qué sucede a la falta de voluntad de muchos hombres? ¿Y qué sucede a todo un sistema patriarcal que se niega rotundamente a que los avances y las conquistas de las mujeres sean vividos y percibidos como avances y conquistas de las democracias de los países y del mundo? Estoy aquí como artista, como activista también, como mujer que desde muy niña, como miles de mujeres españolas y del mundo, sufrió la violencia en el hogar,
tengo el privilegio, como muchas hijas e hijos, de tener una madre valiente que luchó desde de una manera muy intensa y muy fuerte por salir adelante en un momento en el que este país obviamente ni tenía leyes ni había ninguna sensibilidad, y donde la violencia contra las mujeres era percibida como una estigmatización y como algo que a las mujeres les sucedía porque se lo merecían. Mi casa fue desde muy joven un espacio natural donde, a falta de instrumentos y de medidas, por supuesto, y de sensibilidad social, se escondían muchas mujeres con sus hijos e hijas huyendo de la violencia, y en ese clima y en esa infancia, y con la educación de una madre valiente y feminista, aprendí que el mundo va mucho más allá de las fronteras individuales, de mis espacios privados, que somos todos y todas responsables del mundo que tenemos, y que desde luego para mí es una prioridad luchar porque los niños y niñas de este país y del futuro de este país no tengan que vivir lo que hemos vivido muchísimas mujeres. Porque las mujeres tenemos el legítimo derecho a vivir en paz, en libertad y sin violencia. Pero la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, no es un hecho puntual, no es algo... Es una violencia estructural que tiene que ver de una manera transversal con todo un modelo político y social que lleva siglos y en el que llevamos siglos las mujeres conviviendo y sufriendo mayoritariamente. Un modelo donde las mujeres han sido apartadas históricamente de la creación de las ideas, de la ciencia, del arte, de la filosofía, de las matemáticas, de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un mundo absolutamente que cojea precisamente de esa mirada femenina del mundo y a la que le sobra, y un mundo al que le sobra depredación, violencia, resolución no pacífica de conflictos. Daría muchas horas hablar y reflexionar juntas sobre los orígenes de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Dónde está realmente la clave de todo esto? Yo lo resumiría, para poder seguir avanzando, en lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y ahí ligar violencia con cultura. Cultura ligada a educación. El modelo amoroso y cultural en el que hemos sido educadas las mujeres históricamente tiene que ver mucho con la convivencia y con la normalización de la violencia durante la convivencia de la misma en la mente de las mujeres a través de un proceso psicológico del que luego hablaremos. La violencia contra las mujeres es un problema que la sociedad causa a las mujeres, no es un problema de las mujeres. Históricamente las mujeres lo han vivido como un problema, como una normalización. Conversábamos hoy que decía Miguel Lorente, el que fue delegado del gobierno hace algunos años contra la violencia, escribió un libro cuyo titular era muy simbólico: Mi marido me pega lo normal. Y hablaba precisamente en las zonas rurales del Estado español, donde él investigaba como forense y donde él trabajó, y hablaba y conversaba con las mujeres, y para él fue una sorpresa y una toma de conciencia ver cómo un hecho que tenía que ver con la violación de los derechos humanos y con la agresión y con un delito estaba tan normalizado en la vida de las mujeres, que era eso: mi marido me pega lo normal, lo que es normal, habitual. Partiendo de esa base, podemos hacer un mapa precisamente de esa cultura amorosa que históricamente ha incorporado en la mente de las mujeres que las relaciones afectivas con los varones tienen que ver con la realización nuestra. Es decir, una mujer no es completa hasta que tiene un hombre a su lado. La idea del amor romántico, con todas esas trampas simbólicas del amor a cualquier precio, la relación a cualquier precio, un padre maltratador, al fin y al cabo es un padre, no se puede separar a los hijos de un padre. Al final las mujeres es que somos los estereotipos, somos unas histéricas, somos unas conflictivas, tengo que aprender a callarme, tengo que aprender a no generar conflictos. Todo ese modelo de estereotipos que se ha ido construyendo en todos los espacios donde somos socializados hace que nosotras incorporemos a nuestro inconsciente esa situación de desigualdad donde a veces ni nosotras mismas somos percibidas para nosotras como seres portadores de derechos. Por lo tanto, trabajar la autonomía emocional y la independencia emocional es un principio básico para las mujeres, y de construir un modelo cultural precisamente ligado a este modelo que solamente beneficia, entre comillas, a los varones machistas, porque al final tienen esclavas
y establecen relaciones de esclavitud y de dependencia, donde las mujeres son percibidas como seres no portadores de derechos sobre quienes los varones, con el apoyo de todo el sistema social, tienen el legítimo derecho a decidir sobre sus vidas. Y cuando la violencia se aplica dentro de una relación, un varón utiliza la violencia, no lo hace desde una situación de descontrol o de problema de carácter o de una adicción o de una enfermedad. Lo hace desde una postura ideológica. La violencia es un instrumento para mandar un mensaje psicológico a un ser con el que establezca una relación de dominación y de poder. No te pego porque me ha dado un arrebato y de pronto te pego para mandarte un mensaje, o te insulto para decirte que tú no vales, que no estoy dispuesto a negociar contigo, que tú no eres un igual y que los varones tienen la razón y la lógica de su lado y que son ellos quienes deciden cómo, cuándo y de qué manera. Pero esa violencia que está en los hogares, cuando hacemos una mirada abierta, política, social e internacional, vemos que esa violencia que se produce en los hogares, ya que los hogares son pequeños estados donde se establecen modelos relacionales, donde se hace política en las relaciones, ese modelo dominante, abusador y violento se traslada a los estados. Y ahí lo ligaría con una de mis primeras experiencias internacionales, que fue el viaje a Palestina. Más allá de la parte política, evidentemente, como ciudadana de izquierdas comprometida en la lucha por los derechos humanos y como persona que siente que el compromiso con otras mujeres del mundo es algo fundamental para avanzar, la primera impresión que tuve como mujer feminista cuando pisé los territorios ocupados y vi toda la estructura de violencia que establece un Estado contra otro, vi perfectamente la misma violencia que ocurre en un hogar, cuando alguien tiene la autoridad y el resto de la sociedad lo permite. Y cómo se establece y se aplica esa violencia. De la misma manera, violencia sexual, los cuerpos de las mujeres palestinas son los campos de batalla donde los hombres miden su masculinidad, y atacar los úteros de las mujeres para que las mujeres no den a luz y no tengan más población. Todo ese tipo de ataques contra los cuerpos de las mujeres en las guerras son también elementos muy claros de esa violencia de género contra las mujeres, más allá de la violencia contra las mujeres en la pareja o dentro de un espacio físico que puede ser la casa. Hay una violencia estructural, política. Las mujeres que viven bajo ocupación, las mujeres saharauis que viven también sin poder gozar del derecho a la autodeterminación en su país, mujeres que viven sin poder desarrollar, porque tú puedes vivir como refugiada, pero tus derechos humanos, que son inviolables, son violados cuando tú no puedes desarrollar un trabajo, cuando no puedes tener acceso a la sanidad, cuando vives en condiciones que dañan todos los aspectos de tu vida, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, esa violencia estructural, que no solo tiene que ver con la violencia en los hogares, sino con la violencia en el ámbito político. Otro de los paradigmas también importantes es Ciudad Juárez, del que les traigo un resumen de uno de los viajes que hicimos a México, a Ciudad Juárez en el año 2006, donde también queríamos poner el foco a esa violencia también estructural que tiene que ver también con las condiciones de vida de las mujeres. Es decir, la violencia contra las mujeres es violencia de género, pero se incrementa y se hace mucho más violenta también cuando las condiciones de vida de las mujeres son peores. En Ciudad Juárez luego ustedes verán que las condiciones de abuso, de explotación laboral, de narcotráfico, de corrupción política y policial, por supuesto, hacen y agravan mucho más la condición de las mujeres para poder denunciar, para poder contrarrestar esta violencia. Y abriremos también un capítulo sobre las defensoras, especialmente las defensoras internacionales de derechos humanos, que están haciendo un trabajo fundamental precisamente en la visibilidad, con un coste altísimo para sus vidas. Ustedes conocerán a Lidia Cacho. Lidia Cacho es mi hermana del alma y una de las líderes importantes del mundo, que ha trabajado precisamente en la denuncia específica de la violencia contra las mujeres, pero precisamente en la violencia estructural de los estados como responsables por acción u omisión de los asesinatos de mujeres. Lo que se acuñó en toda Latinoamérica como los feminicidios, los crímenes contra las mujeres de una manera masiva, con el consentimiento de los estados que por acción u omisión no lo evitan.
toda la experiencia internacional a través del campo del arte, que ha sido el mío, y a través del trabajo con un montón de mujeres y de compañeras, nos ha servido para tener una mirada internacional de una realidad que, cambiando exclusivamente las formas, tiene el mismo fondo. Cuando una mujer la lapidan en cualquier lugar del mundo, o la apedrean, o le hacen cualquier barbaridad, el fondo por lo que se está haciendo es el mismo. Las formas cambian. En este país a una mujer la golpean, la matan a martillazos, la queman viva. Es decir, para mí no hay ninguna diferencia. Cuando nos rasgamos las vestiduras, cuando hablamos de otras culturas, que eso también es otro debate que tiene que ver con el patriarcado, cómo el patriarcado dibuja enemigo, amigo, enemigo, amigo, todo este imaginario terrible que se está construyendo, donde las mujeres de otros lugares del mundo con otras culturas son dibujadas como enemigas en este ámbito. Creo que es fundamental esa mirada desde el ámbito político, social y feminista, esa mirada internacional que, fuera de los estereotipos y de la demonización de otras culturas, nos ayuden a entender los procesos de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de los velos, de la situación de las mujeres árabes, de todo este imaginario terrible que se han encargado muy bien de construir los medios occidentales, sin dejar, por supuesto, de ser críticas con realidades que son absolutamente deleznables y, por supuesto, criticables y condenables, tenemos que decir que en la mirada desde el feminismo de la situación de las mujeres en el mundo nos unen todas las cuestiones, y que hay una violencia que se ejerce, que ejercemos contra nosotras mismas, y unos velos invisibles que son igual de perversos que otros, que tienen que ver, como hablábamos hace poco, con las jóvenes, con los cuerpos de nuestras jóvenes, cómo siguen reproduciendo el modelo tradicional y el modelo absolutamente misógino las mujeres jóvenes, y especialmente los varones jóvenes en las relaciones. Estamos viendo que no solo, a pesar de las conquistas, de las leyes, no logramos transformar realmente la base ideológica y cultural de todo este problema. ¿Por qué, después de todo la lucha de los movimientos de mujeres, de las mujeres dentro de los partidos políticos, de los avances en las conquistas de las leyes que conquistamos hace algunos años en este país, cómo es posible que nuestras jóvenes sigan interpretando que sus chicos las controlen, las llamadas de teléfono, las relaciones con su familia, la ropa que lleven, lo consideren un plus del amor? Seguimos viendo ese modelo amoroso de que cuánto me quiere mi chico, que cuánto me controla, porque me quiere solo para él. Es decir, esto es una de las cuestiones más graves que tiene que hacernos reflexionar en este camino de lucha, sobre todo especialmente ustedes, porque estamos en un foro mayoritariamente de gente que está en el ámbito político o del asociacionismo, y que de alguna manera, bueno, estamos en la cercanía con esta realidad, y por eso lo importante de esto, más allá de lo que yo pueda contar, es la reflexión de todas, desde nuestras experiencias, qué es lo que pasa. Tenemos que aprender a detectar en qué podemos incidir desde nuestros espacios, evidentemente, cada una, para que todo esto que está sucediendo socialmente en nuestro entorno, porque muchos de los casos son situaciones que están en el entorno más cercano, en nuestras familias, en nuestros parientes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir? En el ámbito internacional, en la experiencia que yo les contaba internacional, hay un elemento clave que llamaba Marcela Lagarde, la maestra mexicana, la sororidad, el afidamento, que llaman las italianas, es decir, el encontrar vías de reconocimiento mutuo de las mujeres por encima de las diferencias que nos construyen los estereotipos. ¿Cómo podemos las mujeres trasladar de una manera internacional también esa mirada abierta y feminista para trabajar en los avances y en la universalización de los derechos de todas? Nosotras en la experiencia internacional, a través del ámbito de la cultura y de la música, hemos trabajado en situaciones de lo más dispares, con grupos de mujeres de lo más dispar y diferente, ¿no? Y creo que la riqueza está ahí, en poder quebrar ese imaginario, de construir ese imaginario para poder buscar, como decía Marcela, el ser feminista, el trabajar juntas, no quiere decir que todas vayamos de la mano, que seamos un grupo religioso, que todas estemos siguiendo un método, sino que desde las diferencias también que nos separan, buscar aquellos elementos conjuntos que nos pueden unir a todas en procesos diferentes. Ustedes imagínense
como nos decían a nosotros, tanto en Palestina como en los campos de refugiados sirios, como en Irak cuando estuvimos allí, reuniéndonos con facciones de todos los partidos, desde la yihad islámica, los grupos de Hamas, la gente que está en los movimientos armados, en la lucha armada, claro, feministas, artistas que están hablando de otro modelo de sociedad, y con mujeres de esos encuentros. Creo que uno de los momentos más enriquecedores y vitales como mujeres y como feministas fue el encuentro con los grupos de mujeres políticas, comisarias políticas, que estaban trabajando en los campos de refugiados sirios en la resistencia en Hamas. Estaban en las filas de Hamas o de la yihad islámica, ¿no? Mujeres que aportan armas y mujeres que creen en la lucha armada, etcétera, etcétera, ¿no? Aún en situaciones tan extremas de diferencias y de vivencias, donde cada una puede construir su modelo y su vida legitimado, porque las experiencias son tan diferentes y las vivencias, y cada uno se construye y cada una nos construimos en función de todo eso, es posible encontrar vías de entendimiento. Y lo es precisamente cuando nos enfrentamos en nuestro imaginario a ese modelo capitalista, depredador, patriarcal, que a todas nos afecta en mayor o menor medida, ¿no? Por lo tanto, creo que uno de los elementos fundamentales para luchar contra la violencia en cualquiera de sus formas es precisamente la cultura, la formación, el deconstruir, el reflexionar dentro de nosotras mismas, el construirnos como mujeres autónomas por encima de todo el modelo. Y es un proceso complicado, lento, y muchas veces pagamos el precio de la soledad, porque no es fácil en el sistema que vivimos romper el modelo, como no lo es para las mujeres víctimas de violencia. Enfrentarse a la situación, romperla, salir de ella, evaluar todo el tema, denunciar, sanarse y reconstruir su vida. Estamos hablando de un problema que en mayor o menor medida vivimos todas las mujeres. Como decíamos antes, no es solo la violencia del hombre con el que tenemos una relación afectiva, amorosa, sino también del sistema. Los trabajos, ustedes estos días, por ir un poco a la parte más mediática y más popular, veían en la entrega de los Oscar como mujeres empoderadas, que es lo más difícil, de mujeres que tienen un papel público, que están empoderadas, que tienen un reconocimiento incuestionable, están hablando y diciendo que no se cobra lo mismo en espacios tan públicos. Es decir, y que las mujeres han llevado la lucha de todos a las calles y a las instituciones, y que ya es hora de que las mujeres también luchen. ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres, ¿no? Y a nadie le escandaliza estas cuestiones, como no escandalizó en la medida que tendría que haber escandalizado, y hoy me pidieron literalmente que hablara de este tema, lo que ha ocurrido también en el campo del Betis, que no porque haya sido noticia tenemos que dejar de hablar de ello, porque si lo comparamos con otras situaciones, o sea, una apología del terrorismo de una manera no parcial y de un grupito sino de una manera mucho más masiva de lo que se quiere mostrar, creo que tiene que hacernos reflexionar también sobre una sociedad cómplice. A la mañana siguiente el maltratador estaba siendo, convertido en un héroe, con montones de gente que le estaba pidiendo autógrafos y que ponía a sus niños, sus niñas al lado de él para hacerse la foto. ¿Qué ídolos tenemos en las sociedades, ¿no? Imagínense el valor que se da a las mujeres cuando eso se hace con absoluta impunidad, porque no hay ni vergüenza. Es decir, no solo no hay vergüenza para no hacerlo, sino que hay una ostentación de eso. Es decir, las mujeres al final se lo merecen, lo que dicen los violadores, o muchos jueces, o la policía, o los abogados, o muchos médicos cuando va una mujer a denunciar una agresión, o cuando va una mujer a pedir una orden de alejamiento, o cuando va una mujer a denunciar. Es que no se cree a las mujeres. Y esto que parece un discurso rancio, de que ya está la feminista con el mismo rollo, nos cuenta lo mismo, esto no pasa, esto es una realidad vergonzante, y es mucho más vergonzante por la reiteración en el tiempo, ¿no? Como lo es la violencia. Es cierto que hemos conseguido la lucha, y ahí hay un estudio internacional que habla del papel de las mujeres de este país, de las mujeres, de las asociaciones de mujeres, en precisamente poner en el foco en la violencia a lo largo de estos últimos años, en un trabajo incansable en el que se dejaron la piel montones de mujeres de organizaciones,
Y yo creo que un momento histórico fue la conquista de esa ley integral contra la violencia de género. Fue un hecho histórico que vino del impulso y de trabajo en red y de la creación de redes de mujeres desde todos los ámbitos y por supuesto desde la voluntad política del Partido Socialista y de quienes en esos momentos tenían espacios de poder, de decisión para poder trasladar esto, para convertirlo en una prioridad, y especialmente a las mujeres que impulsaron desde su partido, porque esto creo que es una crítica y una autocrítica que tienen que tener todos los partidos, y es el desgaste de las mujeres dentro de los partidos para que las políticas, para que se aplique la perspectiva de género a las políticas públicas, al discurso político, a tal. No solo porque sea políticamente correcto, sino porque de verdad se incorpore y porque de verdad se sienta. Decíamos y hablábamos también de la crisis que hay en la clase política, y hablábamos también de algo que tiene que ver mucho, y yo creo que ya la gente con eso es lo palpa, se palpa, la coherencia entre el discurso y los hechos y el comportamiento. Entonces, muchas veces a los varones de los partidos y de la izquierda se les llena la boca con palabras como igualdad, violencia de género, intolerancia cero, etcétera, pero luego su comportamiento no tiene nada que ver con el discurso, ¿no? Y eso es algo que hay que incorporar. El discurso, como la sociedad, hay que incorporarlo. Hay una sensibilización contra la violencia a las mujeres, que ha conseguido precisamente el trabajo de los movimientos de mujeres y, por supuesto, la voluntad política de quien quiso poner adelante como prioridad política determinadas leyes fundamentales en este país, ¿no? Que ahora hablaremos, como habló ya la compañera, de cómo tremendamente ha habido una regresión precisamente en descargar esas leyes de presupuesto, en el adelgazamiento del Estado y en convertir casi el problema de la violencia contra las mujeres en un problema asistencial. Cogemos unas casas de acogida, lo gestiona quien nos dé un presupuesto más barato, no tenemos especialistas, y ahí están los aparcaderos de mujeres, ¿no? Para que lloren y todas estas cosas, ¿no? Hay que pasar un poco de todo, un poquito por encima, porque bueno, si no, cada cuestión de estas tendría para alargarnos mucho, ¿no? Desde el ámbito político es fundamental, como decíamos, la aplicación de leyes, el reconocimiento de leyes, etcétera, etcétera, dotarlas de presupuesto. La Ley Integral contra la Violencia fue un antes y un después en la mirada de la violencia en este país, como fue un antes y un después para los medios de comunicación el hecho del asesinato de Ana Orantes, que fue quemada viva por su pareja después de denunciar más de 40 años malos tratos, salió en un programa de televisión, cuando ya la sociedad se sintió responsable de que algo que las mujeres llevaban diciendo en el silencio y se hacía público era la crónica de una muerte anunciada. Pero hemos pasado la barrera de hacer visible este problema de Estado, de hacerlo visible, cuando es la primera causa de muerte en mujeres en toda Europa, por encima de los accidentes de tráfico, por encima de las enfermedades. O sea, eso es un dato gravísimo. Es decir, el espacio más peligroso para las mujeres son sus casas, y los seres más peligrosos para las mujeres son sus parejas. Y eso es algo grave, muy grave, que nos tiene que hacer reflexionar. Es cierto que las leyes no modifican las conductas. Hay miles de leyes aprobadas y sigue habiendo delitos y un número de delitos que tienen que ver con determinadas cuestiones. La violencia contra las mujeres, por primera vez en este país, en el año 2004, se considera un delito público, de seguimiento público. Se aplica una ley que está elaborada y pactada con los movimientos de mujeres. La relación entre las instituciones y la sociedad civil es fundamental para la transformación, y ahí el impulso de los movimientos de mujeres y la presión que hicieron los movimientos de mujeres en los medios para trasladarlo a la clase política fue fundamental. Pero efectivamente esas leyes no modifican las conductas, y evidentemente, además de la ley que se quiso cuestionar y se quiso criticar, porque bueno, fíjate, habéis conseguido la ley pero os siguen matando, evidentemente las leyes no modifican las conductas. Los jueces siguen teniendo absoluta impunidad a la hora de dictar sentencias absolutamente cómplices, en muchos de los casos con mujeres que luego fueron asesinadas después de haber denunciado y no creérselas, y están ahí los datos y las cifras, mujeres que pidieron leyes o órdenes de alejamiento y no se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. La voluntad y la ideología de quienes tienen la autoridad para tomar decisiones en el ámbito legal es un problema tremendo con el que se encuentra la ley, y que se encontraba también la ley, que era lo que decíamos, bueno, es que, ¿por qué tal? Porque efectivamente quien la tiene que aplicar, al final la puede aplicar con un criterio sexista, y estamos en el mismo círculo.
el señor juez que considera que una mujer fue violada porque se lo mereció porque llevaba minifalda. Y esto no es algo del siglo pasado, sigue ocurriendo. Las mujeres tenemos miedo a ir por las calles. Las calles no son... Yo estoy harta de hablarlo con compañeros y amigos y digo, bueno, es que esta neuro que tenéis, es que tú no tienes la misma visión. Es que la empatía de los varones para ponerse en el lugar de las mujeres es uno de los elementos también claves que no logramos conseguir y que los varones no quieren hacer. Se ponen en el lugar de... No hay ningún problema en este país en los varones de izquierdas que tienen más responsabilidad precisamente por ese compromiso en salir a las calles, en luchar por el tema sindical, por los derechos de los trabajadores, contra el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo no hay manera de conseguir que la empatía con las mujeres sea una realidad que incorporen los hombres en sus vidas, como la corresponsabilidad y como el querer dejar los privilegios para vivir en un mundo de iguales. Decía Miguel Lorente, Luis Bonino, que es otro experto y un ser maravilloso que trabaja el tema de nuevas masculinidades, decía que los varones llegan al mundo desde muy chiquititos con un carnet VIP que les permite la entrada a todos los espacios y el acceso a todos los lugares, como el carnet VIP de cualquier privilegiado. Las mujeres llegamos al mundo sin nada, desposeídas de todo. Y para poder ejercer los derechos que tenemos de una manera natural como seres humanos, tenemos que estar batallando, desgastándonos y muchas veces perdiendo la vida en ese camino. Y decía Luis Bonino, cuando le decía a un hombre en una conferencia, bueno, es que las mujeres no saben lo que quieren, es que tienen que educarnos, que tienen que decirnos. Decía, no nos trampeen. Ustedes saben perfectamente que nosotros vivimos bien a costa del abuso, que cuando un varón en su casa llega, se sienta, agarra el mando de la tele y ocupa todo el espacio físico de la casa y se dedica al ocio, a costa de eso hay un ser humano, compañera, que está siendo explotada, haciendo un trabajo por el que no es remunerado, un trabajo que no es valorado, el cuidado de la familia, de los hijos, a costa de un sacrificio de la salud y de la mente. Y eso tiene que ver con la voluntad política y tiene que ver no con un problema que nos viene de fuera, un problema que podemos resolver en los espacios privados y trasladar a los espacios públicos. ¿Por qué los varones no incorporan el coste que tuvo en el ámbito político lo de las cuotas? Por lo mismo, porque los hombres incorporaban que si tenían que hacer listas paritarias, al final la mujer estaba quitándole un puesto a un hombre. Pues sigue ocurriendo en estos días, han salido las mujeres de Valencia, los guetos masculinos, que sigue habiendo millones, donde las mujeres, por ser mujeres, no tienen acceso. O sea, y es que ese es el tema, por ser mujeres no se tiene acceso a determinados espacios. Hemos pasado la sociedad, precisamente por ese trabajo de los movimientos de mujeres, por las leyes que sí mandan mensajes sociales fundamentales y son fundamentales, y el problema no es que fallen las leyes, es que falla la aplicación de las leyes. Pero también ahora nos encontramos con algo incuestionable, que es un retroceso, precisamente lo hablaba la compañera, precisamente con la coartada de la crisis, las más dañadas han sido las mujeres, y eso no es casual. Y eso tiene que ver con que hemos sido históricamente las pagadoras de las cuotas sociales, las que hemos sufrido la violencia, las que hemos sufrido el abuso, las que hemos llevado la economía de las casas, el cuidado, el trabajo gratuito, etcétera, 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 a costa de lo que decíamos, la falta de desarrollo profesional. ¿Cuántas mujeres creadoras, artistas, intelectuales se nos van quedando en el camino? Precisamente por ese techo de cristal que a veces parece ya, un muro macizo que es irrompible. Todo este análisis que muchas veces nos hace decir, bueno, es que esto es para tirar la toalla, porque es que vemos que estamos luchando, estamos dejándonos a centenares de heroínas cada año víctimas. Se suicidan en este país entre 300 y 400 mujeres cada año se suicidan teniendo detrás un cuadro de violencia que es mucho más grave. Es el crimen inducido. Yo no te mato, pero te llevo a tal estado psicológico que tú misma te vas a autodestruir. O sea, el 90% de las mujeres víctimas de violencia han intentado en algún momento el suicidio o lo desean. Imagínense la barbaridad. Y hablo de un tema que conozco muy bien por gente muy cercana y gente que ha trabajado y ha investigado en este tema, ¿no? En las cifras que se dan de la violencia, que parece ya que es como, ya estamos cansados, los medios ya, muchas compañeras de medios de comunicación y tal, cuando van a hablar de este tema, los propios directivos de los medios varones o los jefes de sección varones, es que qué pesado otra vez el tema de las mujeres, que es que pesadilla. Es decir,
el tratamiento sigue siendo tan irrespetuoso y tan desvalorizado de todo, que muchas veces dices, ¿qué hacemos? Buscamos estrategias, o sea, tenemos que replantearnos en esta lucha, buscar estrategias, cambiar el discurso, buscar alianzas con quienes no queremos, o sea, ¿qué tenemos que hacer para que esto cambie, ¿no? Y yo creo, como dice Marcela Lagarde, que sí podemos cambiar nosotras mismas, es decir, sí podemos salir de la violencia, sí podemos construirnos como seres autónomos y libres, y sí tenemos que fortalecer la autonomía, que eso nos va a permitir ejercer la ciudadanía también, ¿no? Eso como personas individuales desde nuestros ámbitos, y desde luego hay que trasladar al ámbito político la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Eso es vital y fundamental, y hay que trabajar en la prevención en dos ámbitos fundamentales: la seguridad, garantizar la seguridad de la vida de las mujeres, y la prevención a través de la educación y a través de la intervención en las aulas, en las familias, de una manera transversal, de un modelo educacional que nada tiene que ver con esto. Pero claro, ¿cómo planteamos esa realidad? Si educamos a nuestros hijos, si nosotros partimos de una ideología o de una sensibilización o de un criterio, educamos a nuestros hijos e hijas, y cuando esos niños y niñas van al colegio están siendo socializados en un modelo absolutamente diferente, en un modelo que sigue siendo discriminatorio en todos los aspectos. Seguimos cogiendo los libros de texto de nuestros hijos e hijas y seguimos viendo a las mujeres mayoritariamente invisibles en la historia, en la ciencia, en todo, como que las mujeres no han participado en la vida ni en la creación de las ideas. Muchas niñas y niñas lo incorporan desde crías. Bueno, es que al final son los chicos, los hombres varones los que dirigen y normalizan que es normal que si un varón y los varones han desarrollado las ideas y han creado la estructura social y la económica, bueno, pues tiene cierta normalidad que en las relaciones también la rienda lo lleven los chicos, ¿no? Son cosas muy simples pero muy graves y que cuesta analizar. Hablaba Luis Bonino de un elemento fundamental que él llamó los micromachismos o microviolencias, ¿no? Porque la violencia ya explícita y la violencia psicológica más o menos es detectable y hay un rechazo ya social ante ella. Pero esas señales que se mueven en el ámbito de lo micro, de lo invisible, de lo que decíamos, los mandatos de género, esa socialización diferencial que por ser hombres o mujeres ha construido el patriarcado, ¿no? Toda esa cultura donde nosotros somos diferentes, tenemos una serie de características que hemos incorporado como normales y los varones otras, ¿no? En función del sexo, lo que llamamos la construcción cultural de género, ¿no? Modificar todo eso es fundamental precisamente para afrontar las relaciones, porque en muchas de las relaciones en la violencia de género hay un elemento clave, ¿no? Cuando dice, bueno, es que cuando hablan de los perfiles, no, es que esta mujer, si es una persona, una mujer inteligente, una mujer que tiene medios económicos, con una carrera profesional, esta mujer no puede ser víctima de violencia, ¿no? Eso que nos induce a pensar que al final lo que atrapa a las mujeres en las relaciones de violencia tiene que ver con lo afectivo, con el modelo afectivo, el enganche emocional. Cuando una mujer es víctima de violencia, no lo es de la noche a la mañana, no establece una relación y aparece ese maltratador, se muestra desde el primer momento, ni mucho menos. Los expertos y las expertas hablan de los ciclos de la violencia. Voy a pasar por esto de una manera muy rápida porque nos llevaría sino muchísimo tiempo, pero hacer un mapa así un poco del recorrido de todo. La violencia generalmente las mujeres, lo hemos visto en las denuncias y muchas de las víctimas, llevan conviviendo con la violencia una media de 10-15 años, era lo habitual. Cuando la ley se empezó a aplicar en los primeros años, el primer año empezó a darse datos muy claros de que mujeres más jóvenes que llevaban menos años conviviendo con la violencia empezaban a poner denuncias. ¿Por qué? Porque creían en la ley, porque sentían por primera vez que a nivel institucional y como mensaje social la violencia se ponía en el plano de un problema de Estado y de una realidad que ya no era un problema de puertas adentro y de determinadas mujeres, sino un problema de responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Ese sentimiento de complicidad social hacía que las mujeres confiaran y empezaran a moverse. La convivencia con la violencia y esa violencia tiene una serie de ciclos. Esos ciclos los maneja el maltratador y los ciclos pueden durar años, el paso de un ciclo a otro. Los ciclos tienen un proceso increciendo
Empieza durante un tiempo de noviazgo o de convivencia, empiezan a aparecer los primeros signos, el primer insulto, la primera bofetada, el primer golpe, etcétera, etcétera. Todo ese proceso de ciclos de la violencia, que va desde el inicio del ciclo de la violencia, la primera explosión de la violencia, la pérdida de perdón, después de que te doy una paliza te pego o tal, la mujer todavía no está suficientemente mermada, pone la primera denuncia o decide irse. La siguiente fase es la fase de luna de miel, donde el varón, como es consciente y es una violencia selectiva y no tiene nada que ver con una patología, sino que la está haciendo conscientemente y con un fin, maneja la situación y la controla, y reitera las acciones para debilitar a la mujer. Lo que hace es pedir perdón, para que otra vez la víctima entre en este círculo que llamamos los ciclos, y la mujer evidentemente incorpora, bueno, es que es la primera vez, nunca había pasado, ha sido algo excepcional, no va a volver a pasar, él no es así, como yo voy a elegir a alguien y ese alguien va a ser mi agresor, no puedo asumir eso, frente a mí misma y a mi autoestima no puedo asumirlo. Retiro la denuncia, vuelvo a casa, no inicio ninguna separación y volvemos a intentarlo. Y otra vez empiezan los ciclos. Esto dura años. Ustedes dirán, quienes no lo han vivido, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una mujer entre en este círculo? Bueno, para que esto funcione, en la mente de cualquier ser humano sometido a este tipo de situaciones se desarrolla un síndrome que se llama el síndrome de indefensión aprendida, que se comparó con el síndrome de Estocolmo en los secuestros o tortura. El síndrome de indefensión aprendida tiene 4 fases, están muy relacionadas con todo el proceso de los ciclos de la violencia, y muy resumidamente, lo que ocurre en la mente de una mujer, todos entendemos una depresión, a nadie le extraña ni considera que se ha vuelto loca o que es una no sé qué, a una persona que frente a la muerte de un familiar, frente a un diagnóstico de una enfermedad mortal o frente a una situación traumática de shock, pueda desarrollar psicológicamente, para adaptarse a esa situación, lo que se llama una depresión, con todo lo que conlleva un proceso depresivo, que necesita un tiempo, tratamiento psicológico, a veces farmacológico, etcétera, etcétera. Sin embargo, la sociedad es incapaz de entender lo que ocurre en la mente de un ser humano que, conviviendo con otro ser humano con el que tiene una relación afectiva, de pronto se encuentra con una situación que desconoce, que no tiene manera de detectar, que no comprende y que acaba, para poder defenderse psicológicamente, incorporando, que es este síndrome. Este síndrome, que tiene 4 fases, es un síndrome adaptativo, donde en esa fase final, al cabo de un tiempo, se va produciendo una serie de fases de reorientación, confrontación, etcétera, 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 termina en lo que se llama la absoluta incorporación del modelo masculino, del modelo del varón, como el modelo lógico y el racional. En una experiencia en una de las casas de acogida en Madrid de mujeres víctimas, en una de las terapias con las mujeres, estaban las psicólogas hablando, y una de las mujeres acababa de llegar, hacía muy poquito tiempo, había salido de un coma, llevaba las 2 manos vendadas y se había cortado las venas, no por elección propia, sino porque su maltratador, una mujer joven, progresista, de Madrid, el tipo la había ido aislando a lo largo de tiempo y tal, la acabó llevando a vivir a un chalet fuera, para que nadie escuchara los golpes y la pudiera, con toda la impunidad del mundo, golpear y maltratar. En una de esas palizas ella se cayó, fue un tema aparatoso, se cayó por la ventana, se quedó clavada por los cristales, logró salvar la vida, pero evidentemente tenía lesiones y tal. Entonces la familia la ingresaron y luego llegó a la casa de acogida, pero había una resistencia brutal, y en esa terapia, frente al resto de las mujeres que habían llevado un proceso terapéutico, ella lo primero que dijo: yo no soy una mujer maltratada, estoy aquí, pero yo no soy una mujer maltratada. Entonces le decían psicólogos: bueno, ¿qué te ha pasado? Dice: no, explicaba, una mujer de 30 y pocos años, mi marido es un hombre absolutamente que se deja la vida en esto, que trabaja las 24 horas, que ha luchado por esta relación, y yo no estoy a la altura, yo nunca he estado a la altura. O sea, era una autoinculpación y autojustificación de que ella no tenía valor y se merecía lo que pasaba. Y ahí, cuando un profesional, y si hubiera profesionales, y si hubiera presupuesto, y si hubiera dotado a los profesionales, esto es un elemento fundamental para que muchas mujeres se pudiesen sanar psicológicamente y no reprodujeran en siguientes parejas el mismo modelo, que lo incorporaran como normal. Sin ayuda psicológica es imposible salir de la violencia. Por lo tanto, muchas veces, cuando en las campañas, en las
torpes campañas que se han hecho en estos últimos años dirigidas a las mujeres, responsabilizando a las mujeres. No estás sola, hazlo por tus hijos, haz algo, pero resuélvete esto, bonita, que queda muy mal toda la sociedad con este problema, ¿no? Es decir, seguimos todavía poniéndole el foco de la responsabilidad de esta cuestión, aunque la hemos evaluado todos como algo tal, a las mujeres. Si no denunciamos, no hay. O sea, yo que estoy destrozada psicológicamente, físicamente, tal, con ganas de quitarme de en medio, en un estado terrible que me causa una sociedad entera que permite y construye este tipo de modelos, y encima tengo que ser yo la que me lo resuelva. Y si me matan, todavía se llenan las tintas de los periódicos de decir es que no denunció. Entonces, todo este imaginario hay que cambiarlo precisamente. ¿Y cómo se hace? Dotando las leyes de presupuesto, priorizando precisamente todo esto, priorizando el personal especializado y presupuestos. Todavía las mujeres siguen yendo a comisaría y encontrándose con energúmenos que le están diciendo poco menos que se lo merece lo que pasa. Como decían, los impresentables y los violentos y delincuentes del Betis que decían, era una puta, hiciste muy bien, se lo mereció. Y claro, como no la había matado, pero vamos, poco menos que se la matara, ya hubiera hecho lo que un hombre tiene que hacer, lo que un hombre tiene. Lo que decía el padre de Ana Orantes después de quemarla viva desde la cárcel con una V de victoria a los medios de comunicación en una entrevista, es que yo tuve un par de cojones, cosa que no tienen el resto, y hice lo que tiene que hacer un hombre. Y eso, cuando yo veía el otro día a estos energúmenos, veía la cara de ese asesino con la misma intencionalidad y con el mismo patrón. Pero además, más grave que todo eso sigue siendo que muchos de los delincuentes jóvenes que han asesinado a estas niñas también, es violencia de género, estas niñas que son desaparecidas, violentadas, abusadas al negarse a tener relaciones y asesinadas, todavía mayoritariamente cientos y millones de cartas llegan a estos delincuentes que son considerados por muchas jóvenes como héroes y a las que muchas jóvenes les piden matrimonio. Entonces, esto es un problema que se ha analizado socialmente, no me estoy inventando yo, y es un problema gravísimo. O sea, que las chicas siguen viendo como héroes incluso a los asesinos de otras chicas. Entonces, estamos precisamente ante un problema cultural gravísimo. Por eso hablamos de propuestas desde la cultura, porque solamente desde la cultura y la educación podemos cambiar esta realidad. Y luego, por supuesto, el trabajar la seguridad de la vida de las mujeres, el garantizar la seguridad de las mujeres. Es decir, eso tiene que ser una prioridad presupuestaria, haya crisis, no haya crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está el tema de las pulseras, que no ha servido para mucho. Está el tema de los escoltas. ¿Por qué las mujeres tienen que estar escoltadas? Si condicionando su vida, su intimidad, cuando los agresores son ellos. Como decía un niño en una casa de acogida de este país, hay más de 300 casas de acogida en este país con lista de espera, donde los niños y las mujeres se preguntan cada día, especialmente los niños, ¿por qué tenemos que estar aquí, mamá, si quien nos golpea y nos maltrata es él? O sea, lo de la ley de alejamiento, Dios mío, si consideramos que un tipo es un delincuente y es un peligro para otro ser humano, o sea, ¿qué hace en la calle? ¿Y qué hace la víctima teniendo que estar aterrorizada, limitando su vida y viviendo? Es decir, esto ni más ni menos que nos dibuja ese imaginario de que no somos ciudadanas de primera, que no se nos percibe como portadoras de derechos y que la violencia contra las mujeres se mueve en el ámbito de la violación de los derechos humanos, porque es una violación de un derecho humano el que se nos encierre, el que se nos impida trabajar, el que se nos golpee, el que se nos insulte, etcétera, 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 etcétera. Bueno, damos por finalizado. Que tiene la vida. Me encontré sin saber
amé. Para el tiempo y te besé, dulcemente amor, te besé. Te propuse la vida por primera vez. Que tiene la vida. Te probé sin saber, y en tu boca era veneno, veneno tu piel. Para el tiempo y te besé, dulcemente amor, te besé, recorriendo tu cuerpo hasta el amanecer. Para el tiempo y te besé, dulcemente amor, te besé. Te propuse la vida por primera vez. Acabamos de escuchar otra canción del álbum El arte de amar, de Amistades Peligrosas. Yo te besé. Y ahí estuvimos con Cristina del Valle, pero mucho más tiempo. Casi 2 horas de conferencia, preguntas, respuestas, vídeos. Cristina del Valle nos emocionó a todos con sus palabras, sus experiencias y con casos reales que nos fue desgranando, como sus viajes en apoyo a los refugiados saharauis, palestinos, etc. Un auténtico cóctel de conocimiento y realidad. Muchísimas gracias, Cristina, por todo lo que nos has aportado y por esa sonrisa eterna, que a pesar de la dura temática de la que hablas, no pierdes nunca. Y esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción, en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. MC Radio Online. MC Radio. Música, libros, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. MC Radio. Gracias por estar.